Qué miedo. Pues ya los que vayan llegando ya les voy abriendo yo, ¿no? A ver qué onda. Sí. ¿Ya quedó profe Goya? ¿Ya empezó? No, todavía no se está tardando mucho, la verdad. Porque se acaba de vender. ¿Pero por qué empezó? Pues porque seguramente están dos personas viendo. No, no, estoy viendo ahorita, acabo de empezar. 4. Yo pensaba en Instagram. Pues también estoy de acuerdo. Es que hay más Nos gente. quedan unas saquitas de billu. Sí. Sí. Eso también lo cuento. Sí. Pues ahora la escritorio, ¿verdad? Bueno, Se me hace el escritor. el escritor, pues. El escritor, no el escritor. Yo escuché escritorio. Yo también. Sí. Ay, yo sí, de aquí atrás. El público, ¿no? A la playera, sí. Bajas todo al público que se va a ver. Muy limitado. Imbécil. La universidad, doctor. ¿Qué? La Facultad de Humanidades. No manches. Uy, Perdón, era demasiado la tentación. ¿Ya cuántos insultos lleva? Como 3. gira el dispositivo, no puedes cambiarle. Ay, perdón. Y toda la gente. ¿Cómo le pides perdón? Ya vénganse Los para acá. 15, ¿no? Su lab. Ah, Anani. ¿Tú vas a hacer la presentación? Sí. Ok. Relájate, relájate. Respire profundo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? Yo estoy bien. ¿Sí? Ok. Después de que te presentes en una cantina, ¿no? Que ya tú- Ah, para eso Desarrollas querías callo. eso. Ya te entendí. A George. No lo entendía. Quería que se viera. Alex, Sí. ¿quieres bailar la bamba? No es difícil. Cosa en la- No, no es difícil. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. No, pero es fácil. Una poca de gracia. Acordaba que sí. Muy bien. Te iba a decir, pero se me olvidó. Yo no soy marimar. Exacto. Soy marimar. No. Se me olvidó. Entonces, ¿qué? Ah, dale. No, es así, al revés. Eso, así. Perfecto. Si menos o menos. Alex, ¿me ayudas a hacer un poquito de esto? Claro. Ahí está, ahí está. Ahí, vale. ¿Quieres que grabe en vivo desde Instagram con mi Es que teléfono? hasta las cosas nos dicen algo, ¿verdad? Claro. Es que George es comunicólogo. Por eso. Le sabe. Ah. ¿Cómo dice el top? Y Alex, un poquito tú más en medio. Exacto. Casi no pero Joy. bien, cuando fuiste. Ay, entonces sí. Solamente, o sea, son una imagen. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a una presentación del libro muy especial. Sabemos que fue difícil llegar, que está lloviendo muchísimo, todos llegamos mojados aquí. Todos conocen a Alex, ¿verdad? Oli, Alex. Alex Aro Díaz, escritor de Quimera bajo la cama. ¿Quién no tiene el libro? ¿Quién no lo ha leído? Es para que se den una idea más o menos de qué va el libro. Son cuentos que se enfocan en el terror, sin embargo trayendo el terror a un ámbito mucho más real de lo que generalmente vemos en películas y libros que se enfocan en la ficción. ¿Nos puedes dar tu perspectiva de qué va tu libro? Híjole, bueno. Antes que nada, a los poquitos o muchos que vinieron, la verdad, muchas gracias. Que se tomaran este tiempo libre, yo lo aprecio mucho. De verdad. Y como la ventaja es que es un poco más íntimo, esto va a poder ser así una charlita, ¿no? Se va a poder ver esto muy bonito. Bueno. Hablar de uno mismo siento que puede llegar a ser un poco complicado, en especial con esto que es como cuando a una papá le preguntan por su hijo, ¿no? Para ti, tu hijo siempre va a ser más guapo y a lo mejor está bien feo.
Pero bueno, por como yo veo el terror, algo que a lo mejor deben saber es que me gustan las películas de terror desde que soy niño. Soy la perfecta muestra de qué es lo que pasa cuando un niño le ponen películas de terror a una edad en la que no tiene que ver películas de terror. Es lo que pasa cuando a los 6 años ves El Exorcista, ves Chucky, que ahorita no me da nada de miedo, pero en su momento era la cosa más fea del universo. Ves El Títere, de las mejores películas de terror de la historia. Entonces yo soy la perfecta muestra de qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Sin embargo, algo que me impactó mucho, y creo que viene muy bien a colación ahora con esto del 8 de marzo y este asunto, cuando estaba en la carrera leímos un texto que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, de una mujer argentina llamada Mariana Enríquez. Esta chica, bueno, esta mujer, esta señora, presenta en este texto algo muy interesante, que es una situación hipotética, evidentemente ficcional, de qué sucedería en Argentina si la violencia de género sigue ocurriendo, ¿no? En el cuento que ella está manejando, las mujeres llegan al grado de quemarse a sí mismas para dañar su aspecto físico con quemaduras de segundo y tercer grado, y con esto asegurarse de que ya no las acosen, ya no las violenten, ya no las secuestren, etc., ¿no? Y cuando salió ese texto, mucha de la crítica que lo empezó a recibir lo catalogaba como cuentos de terror. Y le ponían terror fantástico a algunos, ¿no? Y a mí me parecía muy, a lo mejor una palabra un poco ruda, pero me parecía muy tonto que lo catalogaran de esa manera, porque no tiene nada de fantástico. Estamos en Latinoamérica, los índices de violencia hacia las mujeres ya dan para pensar que esa sería una opción a lo mejor descabellada y muy fuera de, pero posible, ¿no? Entonces, cuando le preguntaban a Mariana Enrique sobre esto, ella decía que, bueno, ella hablaba de lo que veía en su realidad, y que un escritor o que una persona que escribe, y un artista en general, tiene cierta responsabilidad de hablar de lo que le toca en su tiempo. Yo no creo que sea una responsabilidad, pero sí que estamos inclinados a ello. Los textos que a mí me gusta escribir son cosas que que podrían pasar en la vida real. Algunos otros están un poquito descabellados y fuera de, pero varios sí están inspirados en que a lo mejor el miedo que un niño le tiene a Coco, que un niño le tiene a cualquier figura de terror, es 1000 veces peor con lo que se enfrenta todos los días, ¿no? Darte cuenta que la vida puede ser maravillosa y hermosa, sí, pero también la vida real tiene un sesgo terrorífico muy, muy fuerte. En especial, otro autor que a mí me influenció muchísimo fue Stephen King, que incluso viene aquí al final del libro, fue un detalle que me encantó, viene una pequeña frase de él que dice: los monstruos son reales y los fantasmas también, viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Algo que me encanta de King es que es un especialista en plantear terror de situaciones cotidianas. Tiene textos muy buenos como y como El Resplandor, que son excelentes novelas fantásticas, porque siempre tiene un sesgo fantástico ese asunto. Pero para mí uno de los mejores textos de King es Misery. Buenísimo. Donde Misery cuenta la historia de un escritor muy famoso que un día termina una novela, sale a manejar, está haciendo una tormenta de nieve muy fuerte, tiene un accidente y una enfermera loca, y no loca en mal plan, sino loca en serio, con severos problemas mentales, lo secuestra y promete curarlo. El problema es que este escritor tenía una serie de libros que llamaban así Misery y que contaban la vida de una mujer y bla bla, ¿no? En su último libro este sujeto decide matar a su personaje, y cuando esta señora, la enfermera, se entera de que lo mató, bueno, de que la mató, mejor dicho, al personaje, mató al libro, mató a la serie, lo amenaza con no dejarlo volver a salir a menos de que continúe escribiendo sobre ello. Entonces este sujeto, con las piernas rotas y los brazos también rotos, se encuentra entonces en una casa donde nadie sabe que está ahí, y se ve obligado a escribir para salvar su vida. Algo que fácilmente podría pasar en la vida real. Entonces este asunto del terror cotidiano a mí me encanta. Creo que eso es lo que más podría aportar mi texto al asunto de terror, que evidentemente, si alguno quiere leer algo de terror, hay 1000 autores mejores que consultar antes que yo, pero creo que eso sería un muy buen lugar por donde empezar, el terror cotidiano. Dices que hay miles de autores que pueden ser mejor que tú. Sí. Pero también puede ser una cuestión de trayectoria. ¿Sí? Claro. Si ese es tu primer libro, ¿qué tipo de transgresión crees que puede llegar a tener? ¿Hacia mí o hacia...? Ok. Bueno. ¿Transgresión o progresión? Transgresión, ok. A mí me va a impactar mucho porque
bueno, este libro no es algo que se haga rápido. Este libro me costó, yo creo que unos sólidos 4 años de trabajo, la verdad, sobre todo este último año que fue cuando ya lo terminamos de juntar, de ordenar, de corregir, todo eso. Pero sí mínimo me tomó 4 o 5 años. Y sí he notado como a lo largo de ese tiempo mi escritura ha ido evolucionando. Y mucho más allá de lo que decían autores como Borges, que si una persona quiere aprender a escribir o quiere aprender música o lo que sea, tiene que enfocarse en su arte. Es decir, todo buen músico es un experto en música y tiene una biblioteca gigantesca porque diario está escuchando. Bueno, pasa lo mismo con la gente que escribe. Una persona que escribe necesita tener 20.000 lecturas diarias diferentes para poder ir recreándose. Pero también creo que me ha afectado mucho lo que pasa en las situaciones de la vida real. Antes, a mí me gustaba mucho hablar de cosas prohibidas porque era divertido, ¿no? Porque hablar de cosas que transgreden, que ofenden, que son rebeldes, agregan cierto grado de adrenalina al momento de producir y es muy divertido. Pero hoy en día, a medida que lo voy haciendo, dejo de sentir esa necesidad de hacerlo por rebeldía y sino pues, simplemente para mostrar esto, ¿no? Algo que me ha pasado es que a medida que yo me he hecho menos machista, o que he tratado de ser menos machista, siento que mi literatura también se va haciendo menos machista. Entonces ya me importan las preocupaciones que tienen mujeres, ya trato de hablar desde voces femeninas, ya trato de hablar desde voces masculinas, pero reconstruidas y oponer, me encanta esto reciente que he estado logrando hacer, que es oponer las voces masculinas viejas que yo tenía con las voces masculinas nuevas que me están entrando, ¿no? De qué es ser un hombre homosexual, qué es ser un hombre trans, qué es ser un hombre queer, qué es ser un hombre lo que sea, ¿no? Entonces, influye mucho y creo que ese puede ser el grado de transgresión que puedo tener, ¿no? Ya llegó a... Yo pretendía transgredir al otro y transgredir por medio de mi obra, pero creo que el que se autotransgredió fui yo porque pues ya me afectó a mí. La escritura es un ejercicio de doble filo. Es un ejercicio de doble filo. Sí, a medida que tú metes una espada en el otro, en tu lector, pues también te la clavas a ti, ¿no? Hay un texto que no quisiera spoilear lo que pasa al final por si alguien sí lo quiere leer. ¿Cuál? El del Coco. Ah. Pero lo que pasa, por ejemplo, en el Coco, que también es un relajo, me han llevado a escuelas y luego me preguntan, me da mucha risa porque los muchachos pues tienen como 15, 16 años. ¿Y por qué escribió esto? Es una forma elegante de preguntarte, bueno, ¿qué te pasó? ¿Cómo eras tú de niño? O sea, ¿qué te hicieron en tu casa? Y yo, no, ya les aclaro, no, lo que te están leyendo acá no me pasó a mí, ¿no? Pero recuerdo que incluso aquí tuve la oportunidad de alguna vez leérselo a los muchachos y un muchacho me preguntaba, ¿por qué no lees esto? O sea, ¿es también qué me afecta o me beneficia? Y al mismo tiempo que uno de ellos se tragaba así con cara de, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Una niña a lo lejos empezó a llorar. Es que cuando yo era niña me pasó algo así. Y no hay nada más doloroso que enterarte de algo así, ¿no? Que estamos muy acostumbrados, creo yo, en México y en Latinoamérica en general, a que un problema no es mío, un problema social no es mío hasta que no me afecta personalmente a mí. Los secuestros no existen hasta que secuestran a mi papá. Las violaciones no existen hasta que violan a mi mamá, o a mi tía, o a mi hermana, o a mi vecina, ¿no? Y siento que ahí sí lo siento como una responsabilidad, que a mí me costó muchísimo trabajo empezar a ser empático con el resto y darme cuenta de que los problemas del resto también son mis problemas. Entonces, si yo logro que una persona en el mundo empiece a decir, ok, qué feo, en un texto que viene en todos, tan solo todos, que se llama Acoso, con que una persona al leerlo diga, chale, así se va a sentir ser mujer y vivir todos los días como viven las mujeres en México con el acoso y la violencia de género, con un hombre que despierte a esa reflexión, a ese pensamiento, yo creo que ya hice mucho, aunque sea muy poco al mismo tiempo. ¿Y dónde podemos encontrar esas voces femeninas que tú dices? Ok, en este libro va a ser un poco complicado al principio encontrarlas, porque sí, estos textos ya están un tanto viejos, pero por ejemplo trato de hacerlo mucho en De Vuelta a Casa, que es el viaje a casa, perdón, se me traspapeló el nombre, que es un texto desde la perspectiva de una niña y su relación con su mamá. También lo siento que puede estar muy presente en Las Escondidas, con donde una mamá soltera, una madre sola, tiene que cuidar a una niña y a un niño y criarlos bajo su propia voz, y es complicado muchas veces, ¿no? Y no solo creo que los personajes femeninos, porque también es parte del proceso que he estado haciendo, que no creo que haya voces femeninas solo en los personajes femeninos. También ha sido un ejercicio muy interesante empezar a encontrar las voces femeninas en los personajes masculinos.
Darte cuenta que un hombre también puede tener pensamientos que generalmente serían asociados a lo femenino, cuando en realidad, pues no. Es decir, somos ambas partes, ¿no? Creo yo que estamos en contacto con ambas. ¿Nos puedes hablar un poquito más de Escóndete? Ok, Escóndete. Bien. Escóndete es un texto que habla de la violencia que existió en el país, sobre todo cuando Felipe Calderón entra a la presidencia y empieza la batalla, la guerra contra el narcotráfico. Yo recuerdo cuando era niño, en esa época, en un desayuno, siempre que desayunaba, cuando yo estaba desayunando mi mamá también, entonces mi mamá ponía las noticias para escucharlas, porque era necia en que quería escuchar el clima. Un día viendo las noticias, salió de una maestra en Chihuahua o en Ciudad Juárez, no recuerdo, en una ciudad del norte, cuando antes en México pensábamos que el narcotráfico solo existía en el norte del país, y ahorita está en todos lados, de una profesora de primaria o kinder, no recuerdo muy bien, pero tenía alumnos muy pequeños de edad, que estaba dando clases y a media clase se soltó una balacera fuera de la escuela. Entonces la maestra, en crisis, sin saber qué hacer para que los niños no salieran a ver qué, porque los niños no entienden qué sonido es ese y les llama la atención, los puso a jugar y a cantar y dijo, va, el primero que se levante pierde, entonces todos tírense al suelo. Y los niños duraron ahí 15, 20 minutos en lo que la balacera se fue. Entonces a mí me provocó mucho el pensar, de entrada, que esta mujer es una heroína absoluta, porque la velocidad y la rapidez mental, como profesor a veces es muy difícil estar pensando en lo que tienes que dar en tu clase y estar al pendiente de todo, porque eso tienes que hacer cuando eres profesor. Pero que esta profesora fuera capaz de tener una excelente idea para contener. Porque, pues bueno, de aquí a que le explica a los niños de niños, aquí afuera hay una balacera. Los balazos ya mataron a uno, ¿no? Entonces, yo quedé siempre muy impresionado con este asunto de que la maestra tuviera esa capacidad mental para calmar a los demás mientras se calmaba ella misma. Porque me imagino que también ella debe haber pasado por un momento muy feo en cuanto a seguridad propia, ¿no? ¿Qué te asegura que tú vas a estar bien? Entonces Escóndete habla sobre una niña que cree escuchar tambores y su mamá le enseña que siempre que escuche determinado sonido tiene que esconderse en su casa. Y me preocupa, y parte de la mención de esto era, y de ahí lo de las voces femeninas y todo este asunto que vengo comentando, que la niña lo normalizó el sonido para poderlo vivir día a día y no entrar en crisis ni que le diera un ataque de ansiedad a la pobre niña cada vez que sonan a balazos. Pero me preocupa que luego yo lo leo frente a gente o escucho comentarios de gente y también lo normalizamos. Ya el mexicano hoy en día normaliza los balazos, ¿no? Ya es, están sonando balazos, chido, ¿no? Cuando, Dios, ¿no? Si sigue impactando que lo normalicen en zonas como Siria y demás, que llevan en guerra muchos años y que sería más comprensible que lo normalizaran, porque ahí es una guerra cantada. Aquí en México, ¿a qué grado de violencia hemos llegado? Que ya normalizamos tan fácil esa clase de situaciones, ¿no? Entonces también me gusta pensar que reflexione sobre sí mismo y, ok, espérate, pero ¿por qué la niña está normalizando tanto? Yo hago lo mismo. Yo también escucho balazos y digo, mendiga gente, y ya, y continúo jugando FIFA o Fortnite o viendo videos en YouTube y ya dejó de ser esa preocupación que era antes, ¿no? También pasa, con eso comentaba de las mujeres y lo de Mariana Enríquez, ha llegado a tal grado de los feminicidios y demás, ¿no? Yo lo comentaba con el doc el otro día, le preguntaba al doctor, oye, ¿qué pasaría si el coronavirus, que anda tan de moda ahorita, matara a 3 personas diario? Me dijo, no, pues sería, inmediatamente el gobierno federal entraría en protocolo de seguridad, porque es una pandemia, porque hay que... Bueno, según cifras oficiales, que casi siempre las oficiales no son las reales, en México son asesinadas al día 3 mujeres. Y al común denominador de la sociedad, sí, a muchas personas ya les está importando, que bueno, pero al común denominador, a la enorme mayoría, no. Entonces, por eso, incluso hay tanto ataque y tanto odio hacia movimientos feministas, ¿no? Porque, ay, mendigas revoltosas, pues a lo mejor sí, carnal, pero si a ti te mataran 3 de las tuyas diario, yo creo que también llegaremos a ese grado. Pero como volviendo a lo que decía hace un segundo, de que en México estamos muy acostumbrados a que si no me pasa a mí no es problema mío, como a mí no me pasa y como yo no soy el violentado, pues no es problema mío. Entonces también creo que ese descuento te trata mucho de sensibilizar al otro, de ok, ¿y tú qué haces cuando dejan de sonar los tamborcitos ya? ¿Te le vas a levantar tú o vas a seguir fingiendo que eres como la niña de 6 años que ella sí no puede hacer nada? Tú sí puedes, ¿por qué tú no haces nada? Me llama mucho la atención. Dices,
porque hay mucho odio, ¿no? Y de repente odiamos las cosas que nos dan miedo porque simplemente no las queremos ver a la cara. Y a lo mejor también eso de llegar y empezar a escribir sobre cosas feas tiene que ver con, si lo escribes, a lo mejor se hace más real, ¿no? Muchas veces da miedo como escritores llevar algo al papel porque inmediatamente ya lo estás viendo ahí y es como, es más cierto, ¿no? Sí. Ya es más real, ya tiene mayor verdad. Entonces, ¿por qué seguiríamos escribiendo de esas cosas así? O sea, ¿cuál es la necesidad de ver al monstruo a la cara? Por ejemplo. De entrada, creo que al menos para mí la necesidad parte de que por dos asuntos principales. De entrada yo ya me hice adicto a esto. Es peor que la cocaína escribir. Tú empiezas, ya no puedes dejar de hacerlo. Es muy, muy adictivo. Imagino que así debe ser con todas las artes, ¿no? La primera vez que un chavo logra sacar un riff en una guitarra, un acorde, o la primera vez que pintas bien un cuadro o algo así, la emoción va a ser muy similar a cuando por fin terminas un libro, ¿no? Va a ser igual de hermoso. Pero también es mucho por un proceso catártico. En muchas terapias psicológicas y demás, lo más importante que puedes llegar a hacer es enunciar aquello que te lastima, ¿no? Es lo más difícil, enunciar la relación problemática con tus padres, con tu hermano, tus relaciones tóxicas, etcétera, ¿no? Y pasa lo mismo con la escritura. Ya que o al menos me pasa a mí, ya que yo lo veo escrito, ya que lo veo en papel, ya lo puedo digerir más y ya me pesa menos el mundo. También concientizar este asunto del odio y de la apatía. Porque lo que decía King, ¿no? Es una frase que me encanta mucho, eso de los monstruos existen dentro de nosotros. Sí, pero ninguna persona piensa que ella es un monstruo. Vamos por el mundo pensando que el asesino es un sujeto fuera de sí, loco, que algo le ha de haber pasado para que se terminara mal. No, el asesino puede ser cualquiera. Hay una filósofa que me encanta, que se llama Hannah Arendt, que ella era una judía a mediados del siglo XX. Y cuando por fin Hitler es derrocado y empiezan a hacer juicios a los altos generales y mandos del partido nazi, la llevan a ella a Israel. Me parece que le hicieron el juicio no recuerdo el nombre de este... Eichmann. A Eichmann, gracias. Que era un sujeto que su único trabajo entre comillas, era pasar lista a los trenes judíos. Entonces él se aseguraba que todas las personas judías que iban a ser ejecutadas estuvieran ahí adentro. Él no detonó ninguna bomba, él no apretó ningún gatillo, él no hizo nada, pero sí hizo todo. Entonces, Hannah Arendt escribía en un texto que se llama La banalidad del mal, que a ella le parecía muy gracioso que la gente lo catalogaba de un demonio, de la reencarnación del anticristo, de Satanás. Y decía, no, es un vil ser humano, igual que cualquiera de nosotros. Es un tipo que su trabajo, así como el tuyo es ponerle la fecha de caducidad al huevo o lo que sea, el trabajo de él era pasar listo. Entonces, a eso se refiere con la banalidad del mal, ¿no? Cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de hacer el mal. Y creo que hasta que no seamos conscientes de eso, no vamos a ser conscientes de que también entre nosotros está la posibilidad de hacer el bien. Porque siempre vamos por el mundo y pasa mucho con este asunto del machismo, y perdón que me enfoque tanto, pero pues es lo más... Poner un ejemplo. Yo no soy machista porque yo no violo. Y ya por eso ya no eres machista, o sea... no violas, bien, primer gran avance, excelente. Pero ¿qué más de lo que haces? Sí, ¿no? Yo no soy malo porque yo no maté a nadie. No, pero si robas, si engañas, si mientes, si lastimas, intencionadamente buscas el daño de un... Entonces, darnos cuenta que así como varios de los monstruos que están aquí, que son reales, podrían verse monstruosos porque hicieron algo extremadamente grave, pues todos nosotros contribuimos, ¿no? En el mismo del Coco, me pareció muy interesante que hasta hace poco... Este cuento del Coco lo ha leído sí mucha gente, porque es de los que más he presumido a lo largo de la vida. Y hasta hace poco me pasó que la primera persona me dijo, oye, ¿y la mamá qué grado de culpa tiene? Porque todos se enfocan en el papá, y cuando lo lean me van a entender por qué. El papá es un maldito, es un desgraciado, qué mal que haya hecho esto, bla, bla. Y hasta hace poco un niño, oye, ¿por qué? ¿Y por qué la mamá no hizo nada? ¿No? ¿Por qué ella permite o solapa que el papá haga eso? O no sabía, o cómo no se entera, ¿no? Y este ejercicio me parece muy interesante. ¿Solo es malo el que está tras las rejas, porque mató a alguien? Lo analizaban en Europa con este asunto del bullying, que me pareció muy interesante, que se dieron cuenta que era igual de importante el bullying que los testigos, que los cómplices, ¿no? Y se dieron cuenta que en cuanto los cómplices dejan de ser cómplices y ponen frente al bully, se acaba el bullying en las escuelas. Obvio, pasa lo mismo en la sociedad.
Va a seguir ocurriendo asesinatos, violaciones, hasta que los que no somos ni la víctima ni el victimario hagamos algo. Si no nos ponemos en el lado de la víctima y la defendemos, nos ponemos inmediatamente en el lado del victimario, porque no estamos haciendo nada. Con esto no me refiero que mañana vayamos todos a matar violadores, no. Pero empecemos con, ok, ¿qué hago yo que pueda fomentar estas prácticas? ¿No? ¿Qué hago yo que pueda calificarse como monstruoso si le dejo pasar? Y dejando de lado un poquito ese tono realista, también hay cuentos donde el monstruo, pues, nada que ver con lo que se pueda demostrar científicamente, ¿no? Por no decir que no existe. Por ejemplo, uno que a mí me encantó ese cuento cuando lo leí porque nunca había leído nada así tuyo, y fue El Señor Botones, que es un cuento un poco perturbador, pero sí lo recomiendo muchísimo. Pero tú dices, va, estas cosas tienen un fin, ¿no? Tienes, porque los monstruos pueden ser reales, porque nosotros podemos ser los malos, ajá. Y en el caso de estos cuentos... No tiene un fin. Bueno, una pregunta, ¿no? Yo creo que el fin también es explorar un poco dentro de la psique humana, de los procesos de pensamiento que hacen que nos construyamos. Algo que a mí me ha gustado toda la vida es el tema de lo ominoso, lo desconocido, lo gris. Porque, híjole, lo del señor Botones, al igual que cualquier otro monstruo, creo yo, monstruo de la fantasía, de la ficción, por decirlo de una manera irreal, lo que pasa ahí es que sigue siendo construido por la realidad. Me gusta mucho cómo el ser humano se crea sus demonios y sus miedos, pero siempre con un grado que le permita conectarlo con su realidad humana. Entonces el señor Botones es un monstruo, pero habla, porque es humano hablar. El señor Botones es un monstruo, pero piensa, porque es humano pensar. Me gusta mucho interactuar con esta manera de pensar humana, que es muy humanacéntrica. Todo lo que ocurra tiene que ser como nosotros, porque si no, no lo entiendo. Y pasa mucho, yo lo sé con las películas, pasa siempre en las películas de extraterrestres. Todos los extraterrestres se parecen a nosotros, todos. En que tienen dos piernas, en algo se parecen, ¿no? Es muy divertido y me parece a mí muy interesante eso. Entonces tal vez por ahí vaya esos cuentos en los que tiene que ver mucho más con la fantasía, como el del señor Botones. No, sí, tal cual es analizar por qué estamos así de la cabeza. ¿Por qué tenemos que pensar siempre desde nosotros hacia afuera? También porque sería muy difícil inventar algo que no tuviese ni siquiera una característica humana, porque es lo único que conocemos, o animal. ¿Qué te parece si lees algo? Muy bien, me parecería muy bien. ¿Les parece si les leo algo? Sí. Claro. Ok, ¿qué quieren escuchar? El señor Botones. De nada. De nada. Ahora te pago. ¿Qué? Le dejo uno de 500. Ah, ¿ya? Bueno, pues. Voy. Okay. Otra, antes de leerlo, otra gran ventaja que tienen estos textos o este libro es que es muy cómodo para público lector nuevo, ¿no? Es un libro de 90 páginas, te lo lees en hora y media, ¿no? Seguramente. En 2 horas, decía Poe, una ida al baño. Bueno, esto es para una ida al baño, literalmente, así te lo acabarías. Una ida al baño dura 2 horas. Sí, alguien tiene que ir al médico. Tengo que ir al médico. Bueno, déjame, ¿me pasas mi agenda? Chepa al médico. Ir al médico. Ok, el señor Botones. 2 botones son mis ojos. Una línea quebradiza simula mi boca y un trozo de tela sobrevive en mi cabeza a manera de cabello. Pocos creerían que algún día tuve 2 orejas, pero una la perdí en algún juego. Todo mi cuerpo, incluidas mis extremidades, ya no poseen el color reluciente con el que comencé a existir. Ahora, la basura es mi hogar. Espero la muerte en este basurero al final de mi vida, que ha sido como una montaña rusa. Ramón, mi único dueño, me desechó aquí cuando no pudo soportarme por más tiempo la verdad. Yo no me arrepiento de nada de lo que hice. De nada me serviría arrepentirme o sentirme mal. De cualquier manera, estoy seguro que eso no cambiaría las cosas. Ni siquiera si pidiera perdón podría volver a los brazos de mi niño amado. Además, según él, las cosas como yo no tienen cabida en el cielo ni en el infierno, así que de nada me valdría el arrepentimiento. Me supe condenado desde que llegamos a la casa de Miguel. La mamá de Ramón, Lucía, se casó con el padre de Miguel, Gabriel, y por eso mi niño y yo llegamos a esa casa. Yo recuerdo que Ramón no quería ir, le rogaba a Lucía que no nos llevara. Es que no me gusta Miguel, mamá, decía mi pobre niño mientras me cargaba entre sus brazos. Pues vas a tener que hacer el esfuerzo, mi amor, lo consolaba Lucía. No quiero. El llanto de Ramón era doloroso. Muchos niños son exasperantes cuando se ponen necios y empiezan a llorar, pero mi niño era diferente. No se quejaba por cualquier cosa, así que verlo triste era muy extraño. Podía ver en sus gestos un profundo miedo, como si a pesar de su edad supiera que la decisión estaba muy mal.
Lucía se puso en cuclillas y lo abrazó. Puso una de sus manos sobre la barbilla de Ramón y lo obligó a levantar la cabeza para mirarla. Yo sé, amor, pero a veces tenemos que hacer cosas aunque no nos gusten porque eso es lo mejor. Mira, dijo tomándome una pata. El señor Botones no se está quejando. ¿Sabes por qué? El niño me negó con la cabeza. Porque es muy valiente. Siempre te ha defendido de las pesadillas y te cuidará. Él ha sido valiente para ti. Ahora te toca a ti ser valiente para él. Tras unos segundos, Ramón se limpió las lágrimas de los ojos y esbozó una sonrisa. Meneando la cabeza para afirmar. Yo sé que no estaba convencido, pero también sé que tenía la intención de hacer el esfuerzo. Antes de levantarse, Lucía pasó una mano por mi cuerpo. Ella me amaba, me queda claro. Porque ella y yo éramos aliados y estábamos juntos para hacer más feliz la vida de Ramón. Ella criaba solo al niño, y yo llegué para minorar su carga, para ayudarlo. Cuando llegamos a la nueva casa, a los pocos días, supe que nuestras estancias ahí sería un martirio. Pero el que más iba a sufrir iba a ser Ramón. Su nuevo hermanastro era un ser cruel, molesto, imprudente, abusivo y mandón. Y aunque yo tenía la obligación de querer a los niños, a ese no me daba la gana quererlo porque era malvado con el propio. Y es que, si a alguien le quedaba el mote de malvado, era a Miguel. Desde la primera noche que compartimos la habitación con él, trató mal a mi niño, y el tiempo que siguió simplemente fue la continuación de una obra de odio hacia Ramón. Los días siguientes fueron zapes, bofetadas, puñetazos, empujones, insultos, apodos y abusos de toda clase que Miguel le propinaba a mi propio dueño. Le quitaba su dinero, le escupía su comida, mentía a Lucía sobre las travesuras, echándole siempre la culpa a él, e incluso hizo que los niños de la escuela comenzaran a molestarlo. Inventó tantos chismes sobre mi niño que todos dejaron de hablarle y acercárselo. Lucía hablaba a diario con Ramón, pero no quería hacer enojar a su nuevo esposo, así que prefería darle el beneficio de la duda a su hijastro. El señor Gabriel, por otro lado, no podía hacer nada, trabajaba y cuando estaba en casa nos trataba muy bien. Siempre fue buena persona con mi niño, o al menos eso lo intentó. Procuraba ser imparcial en todas las ocasiones en que ellos peleaban, y hubiera sido fácil que tomara preferencia por su propio hijo, pero no lo hacía. Al contrario, intentaba mediar en todo momento. Les compraba las mismas cosas, los mismos dulces y la misma ropa, aunque recuerdo que Lucía y él habían acordado que no gastarían de más. El señor Gabriel no tenía la culpa de lo malvado que era su hijo, porque él era bueno. Hasta le enseñó a Miguel a andar en bicicleta y era el primero en ofrecerse a ayudarle con las tareas que se le dificultaban. Incluso llamaba hijo en vez de decirle a Ramón. Yo sé que el señor Gabriel confiaba en que algún día mi pequeño lo pudiera ver como un padre verdadero. Pero todo esto solo molestó más a Miguel, que aumentó progresivamente los ataques hacia mi querido Ramón. Las primeras veces yo no intervine. Hasta donde pacté con su mamá, mi trabajo era mantener a Ramón a salvo de las pesadillas de cualquier niño de su edad. Además de ser un amigo y confidente mientras creciera, mi trabajo se limitaba a salvaguardar la integridad de los sueños de mi niño. Pude haber ayudado a Miguel también, sé que Lucía me lo quería pedir, pero ese era muy malvado, así que me negué a ayudarlo. Eran horribles sus lamentos por las noches, mientras mi pequeño Ramón dormía plácidamente. Estaba seguro de que él se merecía esas pesadillas y hasta más. Miguel no dejaba de molestar a Ramón y cada vez se hacían más violentas sus acciones, así que me vi obligado a actuar. Un día los niños dormían tranquilos, salvo por el monstruo que Ramón y Miguel habían visto en la televisión y que yo espantaba con cierta facilidad para que no lo molestara. Todo estaba en paz. De pronto, en medio de la noche, la cama de Miguel comenzó a agitarse. Balbuceos, gemidos, escalofríos y movimientos bruscos se apoderaron de él. El niño comenzó a temblar y parecía estar sufriendo mucho, así que decidí ayudarlo, por primera vez. Concentré mi energía en él y entré a su sueño. Era el mismo monstruo que habían visto en la tele, una araña con 8 patas inmensas que quería devorarlo mientras él intentaba esconderse tumbado en el suelo de un callejón oscuro. Los gritos de su sueño eran ensordecedores y no sé si por temor a que Ramón se despertara o por piedad, decidí intervenir y asustar al monstruo. Pero entonces me vio, justo antes de despertar, dentro de su sueño. Despertó muy asustado y trató de gritar. Su respiración cortada solo favoreció que el sudor se extendiera sobre su cuerpo, que, empapado, se quedó quieto sobre la cama. Entonces, después de calmarse, se quitó las sábanas de encima y lloró un poco, pero su miedo se transformó en rabia. Yo lo vi, mirándonos desde su cama, a mí que estaba entre los brazos de Ramón y a él que dormía plácidamente. Entonces, Miguel se levantó y avanzó hacia nosotros. Me miró y me tomó con fuerza e intentó lanzarme al piso. Imagino que para pisarme, pero se contentó con decir, maldito peluche del demonio. Ramón seguía dormido tranquilamente y Miguel lo miró furioso, pero no hizo nada. Se dio la vuelta y avanzó hacia su cama. Entonces, lo vi. Venía de regreso con su almohada. Ahora sí, me las vas a pagar todas. Ahí vi sus malvadas intenciones y actué. Me levanté, todo lo verdaderamente grande que soy, y le pegué en la cara. Furioso, confundido, tambaleante, se abalanzó sobre mí olvidando que yo tan solo era un muñeco de trapo. Entonces, cayó golpeándose en una esquina de la cómoda. Yo oí un crujido seco tras el golpe. Sabía lo suficiente de los humanos para intuir que Miguel había muerto.
La noche siguió. Por fortuna nada de esto había despertado a mi niño. Pero el problema surgió cuando al cabo de un rato Ramón despertó. ¿Eres tú, señor Botones? Intenté dejar de hacer ruido, pero no era posible. Miguel era un niño más grande que la media y comérmelo me estaba costando mucho trabajo. Me faltaba una pierna por engullir y sentí que detrás de mí estaba Ramón, consternado. Instintivamente giré la cabeza y lo vi mirándome con horror. Claro, tenía la boca llena de sangre, anudada a mi garganta con un cuerpo que era bastante más grande del que él solía conocer de mí. ¿Qué estás haciendo? Sorbí el pie de Miguel y contesté. Me lo comí. Ya no volverá a molestarte jamás. Pobre de mi niño. Enloqueció de pronto. Gritó y se oyeron al poco rato los pasos del señor Gabriel y de Lucía. Cuando ellos llegaron yo estaba sobre la cama, como siempre, sin rastro de lo que había pasado. Ramón gritaba, lloraba, sin poder articular ideas o frases inteligibles. Entonces, los adultos miraron la cama vacía de Miguel. Ramón no paraba de llorar y se quedó mudo por días. Todos gritaban, llamaron a la policía y salieron a buscar al niño por si se había salido dormido o había escapado. Nadie pudo hallarlo. Al cabo de unas semanas, los policías dijeron que alguien lo habría secuestrado y el psiquiatra que veía a Ramón insistió en que tenía la memoria de aquel día reprimida. Solo yo conocía la verdad. Luego de eso fue cuando Ramón me trajo al basurero. Lloró mucho, pero ni siquiera me abrazó para decirnos adiós. No dijo nada. En verdad se lo agradezco. De cualquier forma, ¿quién le habría creído que un muñeco era capaz de eso? Listo. Les dije que les iba a traumar. Bueno, a mí me trauma. Pero sí, solo no lo usan ¿cómo se dice? De lectura Antes de dormir. antes de dormir, nada, dejarla en la mesita de noche. O tal vez sí, digo. Es como cuando leí El Resplandor y tuve que taparlo con cosas porque sentía que me miraba el libro. Sí, me pasó lo mismo con Drácula, me imagino. Okay. Bueno, saliendo de... Sé que es eso un poquito. Cansancio. Ok, entonces tenemos un montón de cuentos de terror, de suspense, de miedo, de rabia. Sí. Termina con el coco. Pero antes del coco hay una sección Ujú. que se llama Solos tan solo. Todos, Tan solo. tan solos todos, Ujú. que parece romper completamente con lo que pasa en el resto del libro. Sí, sí, sí. Y no sé si nos puedes hablar un poquito de qué va eso y de por qué eso está ahí. Bien. Esa sección que dice Valesca, todos, tan solo todos, son 5 pequeños relatos de una página, más o menos una página y media, lo mucho, que me gusta pensar que es como un oasis, ¿no? En medio del desierto. Todo es igual y te empieza a estresar que sales de una para ver otra y demás. Y eso de repente es una especie de descanso para el lector que diga, ok, ya me harté de cosas como el señor Botones, ¿qué más puede haber, no? Entonces son 5 relatos que tratan de explorar temas no tan usuales en el resto de los otros textos, ¿no? Incluso hay un par que hasta pareciera que son de otro libro, porque rompen totalmente hasta con la escritura y con el estilo. Entonces sí, básicamente eso es lo que están haciendo ahí, un descansito. ¿Y qué finalidad tiene cada uno de esos textos? Son muy variados. Por ejemplo, para no regarlo, vamos. El primero, todos no tienen título porque preferí suprimirlo ya que son relatos muy pequeños, no quería que el lector se hiciera una idea previa del relato que dura nada. Entonces, están nada más numerados. El primero de ellos cuenta la historia de un tipo que se llama Ernesto, que es un showman, le encanta el espectáculo, le encanta la risa, y lo vacía que puede ser la vida de alguien cuando se enfoca totalmente en el aspecto social de la misma, ¿no? Lo feo que es ser el payasito de la fiesta, que una vez que se acaba el momento de diversión o el momento de, pues él se va a su casa y está solo, ¿no? Y no hay ni un perro que le ladre. Curiosamente sale un perro. Entonces, también mucho de lo que yo hago, y creo que está presente en uno que se llama Intruso, a mí me gusta mucho, tengo un humor muy, muy negro. La gente que me conoce sabe que mi humor es muy negro, pero negro de a de veras. Entonces a mí me gusta burlarme bastante de las situaciones. Y algo que yo comentaba incluso contigo, Valesca, es que cuando una persona escribe es como ser Dios, porque está a tus pies un mundo. Tú eres el dueño de lo que está pasando ahí, para bien y para mal, ¿no? Porque si te queda muy feo, tú eres el único responsable, lógicamente. Entonces, a mí me gusta luego experimentar con los personajes y hacerlos sufrir. Es muy divertido. Burlarte, criticar, señalar una manía de alguien, eso es divertidísimo. Y como ejercicio, ya que comentabas esto de vertir sobre el papel las cosas, también son de mis propias manías, ¿no? Muchas veces los personajes tienen
defectos míos que yo sé que tengo, pero potenciados, porque digo, ¿qué pasaría si yo fuera más obsesivo? ¿Qué pasaría si yo fuera menos inteligente o más impulsivo? Sí, decía por sí, imagínense. Entonces, eso pasa por un lado. Después tenemos el 2. El 2 básicamente es un texto muy chiquito, pero es el que le da el título al libro, curiosamente. El 2 habla de un niño muy pequeño que está en su cuna, todo bonito, y empieza a escuchar monstruos debajo de su cama que gruñen, pelean, muerden, atacan, avientan, rompen. Bueno, ¿qué pasaría si esos monstruos no son monstruos y no viven debajo de su cama? Son sus papás que están en el piso debajo peleando porque se van a divorciar. También me gusta explorar mucho la mentalidad de un niño que no tiene todavía la suficiente madurez emocional para entender lo que pasa a su alrededor y bueno, la mente humana es impresionante, entonces busca como puede digerir la información que está recibiendo, ¿no? El 3, violencia intrafamiliar. Entonces vuelvo a lo mismo con que son cosas que uno dice, sí, pasan en las películas. No. La violencia, aquí en México la enorme mayoría de veces que una mujer y que un hombre a temprana edad siendo niños pues son violentados, pues es en su casa, ¿no? Por papás descuidados o por etcétera. Son cosas que pasan. El 4 es el que les digo de acoso, de qué pasaría si el acoso lo vemos desde una perspectiva no femenina, no manchada con este asunto de siempre son ellas las que lo sufren, sino explorar cómo te sentirías tú hombre en el lugar de una mujer promedio un día y vas a ver que no te va a gustar, que no es algo nada agradable. Y por último, el 5, este sí está completamente fuera, habla sobre una persona que tuvo una ruptura sentimental con alguien y el proceso tan complicado que a veces puede llegar a ser tratar de sobreponerse a algo así. Pregunta. Respuesta. ¿Qué huella de México podemos encontrar en este libro, además de la violencia? ¿Hay? Claro. De entrada habla mucho de la cosmovisión del mundo según el mexicano. Está muy presente en el cuento del viaje a casa, que es una niña, no se los voy a spoilear, leanlo, pero sí, no, es que si les digo de qué va, spoilers, si les digo de qué va, ya se arruina todo, entonces para que lo leen. Pero habla sobre tradiciones mexicanas, habla sobre cómo ve el mexicano las relaciones de familia dentro de sí mismo, que por lo que me he enterado somos muy diferentes al resto del mundo, tenemos una visión muy extraña. Hay un texto que ahí tengo guardado, algún día lo sacaré, no está aquí, pero es igual un texto cortito que se llama Rutina, donde un niño de 15, 16 años, cuando es puberto y no le gusta nada del mundo porque es adolescente, empieza a escribir. Él está narrando cómo afuera de su casa la gente está yendo rumbo al panteón porque es Día de Muertos. Ya ves, el segundo día. Y él mismo está escribiendo con expresión de qué flojera, ahí va otra vez la gente, qué celebración más tonta, qué ridiculez. Y bueno, obviamente yo no comparto esa idea, porque para mí una de las mejores cosas de las tradiciones mexicanas son Día de Muertos, ¿no? Es el día más bello de la historia desde el pan de muertos, que es lo mejor que nos pudo pasar a nivel culinario, y también desde la forma en que vemos al mundo, porque he tenido la oportunidad de hablar con un par de personas extranjeras, y es severamente interesante que lo que para nosotros es natural, pues sí, es gente comiendo en el panteón, y ellos lo ven cara de... ¿Okay? ¿Qué les pasó en su alma? ¿Quién les hizo tanto daño para que estén comiendo? Y todavía peor tantito, me pasó en Cuba con unos franceses con los que tuve la oportunidad de hablar. Me decían, es que vimos que le dejan un plato al muerto. Y yo, sí, es que él se los come. Y me veían como de, no, pues este debe estar borracho, tomó demasiado ron, no sé qué han haber pensado de mí. Pero pues, sí, tal cual, creo que esa es la huella más presente de México, ¿no? Está muy... Yo hablo mucho de temas religiosos, ¿no? En este libro no hay tanto, pero en el resto de mi obra sí hay mucho tema religioso. Y creo que como mexicano a veces lo hacemos sin pensar, ¿no? Incluso los conocidos y los amigos que tengo que no son cristianos ni son católicos, tienen y hacen referencia sobre el catolicismo en México, porque lo decía Octavio Paz, creo que sí fue Octavio Paz, no recuerdo quién lo dijo, pero fue hace muchos años. Dijeron, al mexicano no lo puedes entender sin la Virgen de Guadalupe. Y es muy cierto, porque un mexicano vegano desde nacimiento, a lo mejor, no por eso deja de estar inmiscuido en la misma cultura de los tacos al pastor. Y un mexicano que en su vida haya tenido
haya convivido en una vecindad, sabe lo que es una vecindad, porque es parte de la cultura mexicana todavía. El Chavo del Ocho. Desde el Chavo del Ocho, desde ahí ya lo sabemos. Entonces creo que eso es lo más presente de México, que aunque yo no lo hubiese querido, porque no fue a propósito de, quiero hablar de esto que es mexicano ahorita, no. Y puse una banderita y no soy Disney poniendo papel picado en la película de Coco, no voy a hacer eso. Pero no podemos negar la huella del escritor ahí, ¿no? Lo decía Roland Barthes, que escribir desde el grado cero, es decir, sin personalidad, sin nada, es prácticamente imposible, ¿no? Todas las personas cuando escribimos dejamos ahí algo de nosotros. Entonces yo creo que eso tiene que ver. Pues al final del día soy mexicano, diría Guillermo del Toro. Allá en México. ¿Tú te crees capaz de escribir cosas más felices? Ya respondí. ¿Una broma? No, no es chiste. No, escribir una broma. ¿A qué te refieres con felices? Menos trágico. Menos trágicas. Ok, esa sí está difícil. Tómate tu tiempo, estamos en vivo. Sí, yo sé, no me preocupa. Yo creo que sí. Le comentaba en una escuela, un niño, yo les comentaba a los muchachos en un café literario, que parte de que esto esté tan oscuro es que yo hago muchos chistes al día, ¿no? Yo de cada 10 cosas que digo, 9 son risibles, ¿no? Y me preguntaba este muchacho, bueno, entonces ¿por qué en lugar de escribir terror, por qué no escribir comedia? Y sí me pegó la pregunta, me quedé ahí 2 meses como, chale, un niño de 14 años me va a venir a hacer cuestionamientos existenciales míos, pero no, yo creo que contestaré lo mismo que contesté en ese entonces, que fue por 2 razones principales. Uno, esos temas me gustan, me encanta el terror, me fascina, incluso me fascina tener yo esa sensación a través de una película de miedo o algo así, porque sé que no me va a pasar nada, pero es muy divertido ese limbo de adrenalina en el que es un total estado de incertidumbre, ¿no? Por eso me encanta ver películas de terror en el cine, aunque sean malas, porque el cine es esa atmósfera perfecta, porque aunque la película sea mala, mínimo va a tener un momento en el que te van a hacer buito. ¡Ah! Y esa sensación de no sé en qué momento va a pasar algo feo, ahí está un chiste, por ejemplo. No, esa sensación de que no sé en qué momento va a pasar lo feo y que estás ahí como, me encanta. Y 2, porque yo creo que como todo el santo día estoy feliz, o al menos yo soy una persona muy alegre, llegar a mi casa y volcar y escribir algo que fuera también alegre no sería tan interesante. Sobre todo porque me gusta explorar cosas que no tengan mucho que ver conmigo. Me pasó mucho hace como 8 años que empecé a escribir, que mi familia, que es los primeros que leen mis cosas, pues como siempre pasa, ¿no? Hice un texto sobre un chico que se quiere suicidar y se preocuparon un montón, ¿no? Este se quiere matar. Me costó explicarles que no, o sea, no porque yo escriba sobre una persona que se quiere suicidar es porque yo me quiero suicidar. Entonces también es un ejercicio autorreflexivo de qué se siente tener emociones que yo usualmente no tengo, ¿no? ¿Qué se sentirá experimentar con cuestiones que yo no he vivido, pero de las que sé que existen? Entonces yo creo que podría escribir algo alegre, sí, pero no ahorita. No, por lo poco que sé de arte, no hay nada peor que forzar algo, ¿sabes? Hay decepción en la audiencia. Hay decepción. No hay preguntas en la audiencia. Hay preguntas Sí. en el live. Sí. ¿Es en serio? Sí, no te estoy mintiendo. Entonces échale, mátale una. ¿Qué? Dice Diego Arzate que él te pasó por la cabeza al escribir el final del último cuento. El coco. Ah, ok. Saludos, Diego Arzate. Qué gusto que estés bien. Chale. Bueno, con lo del coco me quedó claro que era un proyecto que tenía hace 2 años y que mandé al Fonca, pero me negaron. Me rechazaron mi propuesta, ni modo. Mira, mi amor. No, voy a volverla a mandar, entonces Fonca, te amamos. Pero era un proyecto que yo tenía, que era tratar de hacer relatos típicos mexicanos, una actualización. Tengo uno similar de La Llorona, donde La Llorona ya no es La Llorona de siempre, es una Llorona actualizada, renovada, la Llorona del 2021. Desde el 2020, perdón. Empoderada. Una Llorona millennial, exactamente tal cual. Entonces yo me dije, el coco, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un niño de esa edad? ¿Que lo mate? No. Seguramente no, porque lo mataron. ¿Y? Sufre la mamá. Ella sí estaría desconsolada. Pero yo, ¿qué es lo peor que le puede pasar al niño? Algo que le impacte de por vida. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Que a mí me costó tiempo, te lo juro, ese texto me costó mucho tiempo porque me costó mucho trabajo pensar en algo tan horrible.
Dije, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Y cuando me metí a investigar sobre qué tanto pasa eso en la vida real, Ya hubo spoiler. bastante fuerte. Entonces, no ha habido spoiler. No ha habido. No he dicho nada. Gaby ya sabe. Gaby no sabe nada. ¿Gaby sabes algo? Tal vez. Me conformo con eso. Entonces eso pensaba yo cuando lo hacía. ¿Qué es lo peor que puedo poner aquí? ¿Qué es lo más doloroso para alguien leer? Sobre todo, algo que me gusta mucho del Coco, y sin afán de ser egocéntrico, creo que sí lo logré, es que al principio la primera 2/3 partes del texto son muy alegres, son muy... Sí. Soy muy un niño cotidiano en México, ¿no? De chale, ya rompí otro vidrio. Eso sí está basado en mi vida, ¿no? A mí me pasó una vez con mi mamá, fue muy gracioso. Yo tenía una pelota, no vayas a romper el vidrio, ¡pum! Roto el vidrio. No acabó ni decir la palabra vidrio, ¿no? Entonces, y lo he comprobado porque ese lo leí, lo recuerdo muy bien, hace como 1 año y medio, lo leí frente a un auditorio lleno de señores ya de edad avanzada. Y fue muy feo porque al principio estaban muriendo de risa todos. Estaban chistes, yo estaba diciendo mis chistes, mis tonterías, lo empecé a leer, estaban riéndose. Entra la parte fea del cuento. Y el ambiente, yo que lo estaba leyendo ni los vi, pero nada más sentí como hizo esto de boom. Entonces, esa era mi idea al momento de hacerlo. ¿Cómo puedo hacer que el lector vaya bien feliz por la vida y de repente meterle un golpe de la nada y Eso fue la idea. ¿Otra pregunta? No, pero hay un comentario que dice Alejandra Hernández: profe, sus cuentos me hacen llorar, pero me dan muchas ganas de leerlo. Gracias. Ahora ya sabemos quién. Espero que sea un buen llorar. No. Hay de llorar a llorar, ¿sabes? Yo voy a llorar cuando muera mi perro, va a ser un llorar feo. Sí. Pero lloré cuando acabó The Good Place. O sea, hay llorar a llorar. Me alegra que te gusten mucho. Muchas gracias. Para terminar, ¿qué hay ahora en el camino de Alex Caro Díaz, escritor? Porque sabemos que le metes a muchas cosas aquí. Sí, es lo que pasa cuando alguien estudia letras y no quiere morirse de hambre. Trabaja de lo que puede. ¿Qué hay? Seguir escribiendo. Era algo que yo lo comentaba con la gente con la que he podido hablar del proceso del libro, porque para mucha gente que no es tan cercana a mí fue como de un día para otro: Alex tiene un libro, ¿qué pasó, no? Y yo se lo digo mucho a mis alumnos, y con esto me gusta hacer mucha conciencia. Cuando tú les presentas a la gente un logro, ellos ven el logro físico. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, me regalas uno! Lo que no ven es que dentro de esto, más allá de las páginas y de la tinta, están años y años y años de estar sin dormir, de un proceso artístico muy fuerte, ¿no? De entrada es algo que yo quiero hacer. Yo quiero difundir el arte, y no el mío, obviamente el mío también, pero el arte en general, para que la gente empiece a valorarlo. Yo se los digo mucho a mis alumnos, que bueno que están dos aquí, una exalumna y una alumna actual, de que a veces tenemos mucho respeto a las ciencias exactas con el tema de, es que un médico estudió 8 años, más 6 años, perdón, más los años que estuvo de servicio, más los años de tal y tal y tal. Por eso el cardiólogo te cobra 900 pesos la consulta, ¿no? Y tú, Las minas en México, traigan un escritor. eso nunca va a pasar. Pero sí pasa mucho que la gente piensa, ay, es que, ¿cuál es tu inspiración? Entonces tú piensas que tú estás así, dormido en tu casa, sin hacer nada. La Divina Comedia. No, vato, o sea, nunca va a pasar así. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay en mi camino. Quiero que la gente valore esto. Y por eso me encanta dar clases, por eso me encanta ser profesor. Porque mínimo los alumnos que me pongan atención y que estén en mi salón van a saber que el arte es igual de difícil que cualquier otra profesión. En el término de escritor, te contesté las que no me preguntaste. Soy maravilloso yo en esta vida, caramba. En términos de escritor, pues seguir escribiendo. Sí, obviamente ya estoy pensando en un segundo libro, ya estoy pensando en libros más grandes. Quiero hacer una novela, quiero hablar de temas mucho más prohibidos. Yo quiero ver mi límite. Ya cuando la gente sea, Alex es el nuevo Marqués de Sade. Y el límite de tus lectores. Y el límite de mis lectores. ¡Claro! Qué bueno. Por fortuna, Netflix nos abrió la puerta a que hay público para todo. Benditas sean esas plataformas. Nos dijeron, dense, hay todo. Entonces es lo que yo quiero experimentar. Y seguir, yo lo comentaba con amigos y familiares muy cercanos. Yo con esto me cumplo un sueño de vida. Este fue mi sueño durante ya muchos, muchos años. Pero si a mí nunca me hubieran publicado, yo seguiría escribiendo. Y si hoy me dijeran, en tu vida vuelvas a publicar, seguiría escribiendo. Porque la literatura me dio una razón para vivir
Y yo a ella le estoy tratando de devolver lo poquito que puedo como para compensar eso que hizo ella por mí. Entonces, creo que eso es todo. Muchísimas gracias. No, Les pido un gracias a gran ustedes. aplauso, por favor. ¡Bravo! Gracias por compartir. No, muchas gracias a ustedes. Antes de que acabemos, yo quería hacer una dinámica con la gente que se tomó la amabilidad de venir. Si quieres ya.